mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 8 de agosto del año 2024. Día 8 del mes 8. Juégame el 8, diría Walter Mercado, que se llevó su bola de cristal. ¿Cuánta falta nos hace hoy? Muy bien. Voy a comentar con usted un tema que poco tiene que ver, aun cuando para algunos con los que he comentado este artículo de Raudel Ávila, una excelente colaboración y un análisis demoledor de Raudel, ahorita les explicaré de qué se trata, que tiene que ver, sí, con la política, pero con algo más definido: el papel de una generación que despertó grandes esperanzas en la vida política de México. Una de las prácticas comunes cuando se analiza la historia de un país es hablar de un grupo de intelectuales o de políticos de ciertos años o de cierta época y llamarlos la generación del 29, los contemporáneos, que es un grupo de grandes intelectuales cuyo historiador o quien mejor ha analizado este grupo es Guillermo Sheridan. Tiene varias publicaciones, varios libros muy interesantes al respecto. Luego viene la generación hay una en la época aquella cuando Monsiváis y todos esos que también tenían su nombre, pero hay una generación que de repente alguien empezó a llamarla la generación del 68, por el impacto que causó ese movimiento, por la incorporación de algunos de los integrantes de ese movimiento, o más precisamente del Consejo Nacional de Huelga. La generación del 68, pues, despertó en algunos de los que formamos parte de esa generación y en otros que estando fuera observaban con interés a ese grupo de integrantes. Recuerdo en esos días del movimiento, cuando había espacio que nos poníamos a platicar antes de que comenzara la reunión del consejo en la Escuela de Física y Matemáticas, que se citaba a las 10 de la noche y empezábamos a la 1, 2 de la mañana por la impuntualidad o retraso fundamentalmente de los compañeros universitarios, con todo respeto. Entonces salían pláticas ahí y normalmente los del Politécnico éramos más gregarios, es decir, si bien algunos platicábamos, en mi caso por ejemplo con Gilberto Guevara Niebla, que lo conozco desde que éramos jovencitos allá en Ciudad Obregón, pero en términos generales los politécnicos con los politécnicos. Y los compañeros de física y matemáticas con algunos del ESIME, nos juntábamos mucho con algunos de los delegados al CNH de la Escuela de Economía, Fernando Hernández Zárate, Sócrates, López Osuna, etc. Y ahí hacíamos chorcha y salían los temas inevitables. Es que cuando termine esto yo me voy a ir a la sierra con Genaro y me voy a ir a la guerrilla. Y total que aquello era prácticamente la salvación del país, porque un grupo importante de esos integrantes del Consejo Nacional de Huelga se iban a ir a la guerrilla, a la montaña, a la sierra. ¿Y cuál fue la triste realidad para empezar a ubicar a esa generación del 68? En términos generales, a veces, cuando se habla de una generación, de un año específico, en realidad son personas que nacieron antes, pero descollaron o se hicieron presentes en la escena política a raíz de un acontecimiento en un año específico. Eso sucede con la generación
del 68. Si bien del movimiento a la fecha estamos hablando de 56 años ya prácticamente, entonces muchos de los que participamos en el Consejo pues ya estamos muy cerquita de los 80 años y algunos ya rebasaron los 80 años, otros ya fallecieron, que en paz descansen, todos ellos. Muy bien. Entonces resulta pues que ahí se armaba un movimiento guerrillero de dimensiones considerables. Pero ¿qué pasó en la realidad? Excepción hecha de un grupo sumamente pequeño, no voy a dar nombres de quiénes, pero muy pequeño ese grupo, entre los cuales me encontraba yo, sí cumplimos con ese compromiso que manifestábamos en esas pláticas. Yo fui uno de esos jóvenes, tenía yo escasos 23 años en ese entonces, idealistas, que decía que yo terminando eso me incorporaría a hacer la revolución. Así se decía en aquel entonces. No a la guerrilla, porque yo me había incorporado por convencimiento, lecturas, a un grupo pro-chino que seguía, como se decía en aquel entonces, el pensamiento de Mao Zedong, la guerra popular prolongada, ir a fundirse con los campesinos, al campo, etcétera, etcétera. Algún día platicaremos de eso. Entonces yo fui uno de esos poquísimos que sí cumplió con ese compromiso. Dejé la escuela, me fui al campo, acompañando a quien ya falleció, a Federico Emery Ulloa. Posteriormente de ahí me voy a China un año con un grupo de camaradas, regreso y continúo mi trabajo en el campo, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, algo en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, hasta que me captura la Federal Seguridad en el año de 1972. Salgo 4 años después, en marzo del 76, y me dedico a trabajar en el sector público fundamentalmente primero, y luego en el sector privado, y luego como consultor independiente. Pero siempre en temas relacionados con el desarrollo, con el campo, con la agroindustria, con el análisis político, etcétera, etcétera. Muy bien. Y al paso de los años, y los 4 años que pasé en Lecumberri me ayudaron a mí muchísimo a entender dónde habíamos fallado, qué errores había yo cometido en esos años, y llegué a la conclusión de que había que continuar, pero corrigiendo aquello. Muy bien. Formo parte, pues, de esa generación que pensó que iba a salvar al país, pongámoslo de esa manera. Pero a medida que pasaban los años, me daba cuenta de que aquello era puro choro mareador. Fuimos muy pocos los que decidimos cumplir con ese compromiso que manifestábamos. Algunos regresaron a la academia, otros se fueron al sector privado, se convirtieron en clasemedieros, suspirando por aquella cuestión que prometían, decían, soñaban, pero que se dedicaron a una vida relativamente cómoda en las clases medias emergentes en nuestro país. Esa generación que soñó grandes cosas para México fue un rotundo y completo fracaso. Podemos matizar y decir, pero básicamente fallamos. O no supimos, o no quisimos, o no pudimos hacer o construir o sentar las bases de ese país idílico que soñamos. Y esto viene a cuento por un artículo que escribió este domingo, hace 4 días, Raudel Ávila, mi paisano, en el Substack de Pablo Magluf. Usted puede poner pablomagluf.com y ahí va a encontrar este artículo de Raudel. Ahí va, Pablo Magluf, M-A-J-L-U-J, Pablo Magluf, o puede poner Raudel Ávila en pablomagluf.com y va a aparecer este artículo. Aquí está.
Se llama El canto del cisne de una generación. Es un artículo que no tiene desperdicio. Voy a leer simplemente un párrafo, el penúltimo párrafo de esta interesantísima colaboración de Raudel. Dice así: yo no celebro para nada el fracaso de la generación del 68. Su derrota histórica y sus insuficiencias serán lastres que le tocará cargar a la gente de mi propia generación. Raudel es más joven que yo, entonces de alguna manera este desastre que nosotros no supimos corregir o que ayudamos a generar, lo va a recibir él y su generación. Nos heredan un México por el que ellos peor que el que ellos recibieron, y todavía se van maldiciendo a los jóvenes. Daría risa si no fuere dramático. 2 puntos. Un grupo de viejitos que pierden poder y relevancia culpando de su propio fracaso a los jóvenes. Ellos no se hacen responsables de nada. En la burbuja, en su burbuja, México iba a todo dar y por el camino correcto en todos los órdenes. No tienen desperdicio los párrafos que escribe Raudel. No tiene caso leer todo esto, son 2 cuartillas y un párrafo más, pero le suplicaría atentamente que los lea. Ahora bien, yo he sostenido discusiones ásperas con algunos de los compañeros de esta generación, y no los hemos peleado porque convivimos el 68, los años en física y matemáticas, pero hemos estado a punto de la pelea y todo. ¿Por qué? Porque esto que dice Raudel lo he dicho yo con otras palabras. Es decir, somos una generación que fracasó. No supimos, no quisimos o no pudimos concretar aquellos sueños que hicimos o que nos imaginamos en 1968. Somos una generación derrotada, que estamos dejando un país, no voy a decir peor, pero no el que soñamos construir. Busque usted este artículo de Raudel que se llama El canto del cisne de una generación. Le va a encantar. Y sería ilustrativo para que usted entendiera nuestra tragedia, un viejito como yo, alguien que soñó con un paraíso de este México sufrido y atrasado y corrompido hasta el tuétano, que no pudo cambiarlo. Lea este artículo y va a ser, quizá a medida que vayamos muriendo los que pocos que quedamos, el canto del cisne de una generación. Le va a interesar y por favor no cometa el error que nosotros cometimos. Sean prácticos. No sueñen, no se ilusionen, sean prácticos, construyan cosas, así sean pequeñas, pero que van a tener, si son muchos, una gran significación. Muchas gracias por esto, y es una desviación de los temas que normalmente trato aquí. Y le agradezco a Raudel la objetividad y la crudeza con la que habla de mi generación, a la cual yo pertenezco, simplemente por edad. Gracias y nos vemos mañana viernes para cerrar la semana. Gracias otra vez.